¿Cómo llegas a este puesto siendo tan joven? Yo soy un ejemplo de lo que ocurre cuando todos los planes salen mal. El derecho va por detrás. ¿Por qué? Porque el derecho intenta dar soluciones razonables a problemas que ya han pasado. En la velocidad, lo que estamos perdiendo es a nosotros mismos. Entonces, queremos pensar de si estamos legislando desde el desconocimiento o con todo el saber de Europa podemos controlar esta herramienta, ¿no? No podemos controlarla. Estamos legislando desde el desconocimiento más absoluto. Es un reglamento muy malo, es un brindis al sol. La mitad de sus artículos no se pueden aplicar y los que se pueden aplicar basta con deslocalizar los servidores para que ya la normativa no sea plenamente aplicable. Bienvenidos todos y todas al primer episodio de Sin Filtro ni Espuma, un episodio donde las conversaciones de un bar van con muchísima más profesionalidad y con gente que verdaderamente tiene algo que contarnos. En el día de hoy vamos a tener con nosotros a Valentín, profesor de Filosofía del Derecho, investigador en bioética, narrativa jurídica e innovación docente, profesor premiado 3 veces por su expediente académico y director del grado de Derecho del Centro Universitario San Isidoro, un centro acreditado por ANECA y adscrito a la Universidad Pablo de Olavide. Vamos, que si alguien tiene que explicarnos cómo el derecho se vive en pleno siglo XXI, es él. Pero antes de empezar con el tema, vamos a romper el hielo. ¿Qué tal, Valentín? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí en la primera edición del programa. Hombre, desde luego que es todo un orgullo tenerte aquí. Y primero vamos a empezar con unas preguntas rápidas. No hay que explayarse mucho. Y si te parece, empezamos. Al lío. Vamos allá. Valentín, ¿eres de series o películas? De series. ¿Libro o libros favoritos? Las meditaciones de Marco Aurelio. Oh. Cuando escuchas un audio de WhatsApp, si lo escuchas, eres de escucharlo en por 1,5, por 2. Si lo escucho, en la mayoría no los escucho y siempre por 2. Pero normal. O después están los típicos que ya lo hacen con la inteligencia artificial que pone el resumen del audio. Yo es que no sé hacerlo, sino que me lo haría. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Y en el destino? No. Si pudieras darle un consejo al Valentín de hace 20 años, ¿cuál sería? El trabajo duro da frutos. Qué bueno. Bueno, Valentín, ya para ir entrando un poco en la conversación, ¿no? El por qué te hemos invitado a este podcast. Eres director académico del grado en Derecho en un centro acreditado de calidad excelente como es el Centro Universitario San Isidoro, vinculado a una universidad pública como la Olavide. ¿Cómo llegas a este puesto siendo tan joven? ¿Y qué te llevó ahí o qué te mantiene, ¿no? Pues en realidad, bueno, esta pregunta tiene como dos partes, ¿no? ¿Cómo llegas y cómo te mantienes? La respuesta a las dos preguntas sería no lo sé. Quiero decir, yo noto ahora en el estudiantado, ¿no? En las y los estudiantes que tienen con mucha ansiedad por planificar la vida, ¿vale? Yo soy un ejemplo de lo que ocurre cuando todos los planes salen mal. Yo nunca quise estudiar Derecho, nunca quise dedicarme a la docencia, nunca, y sin embargo acabé estudiando Derecho y acabé dedicándome a la docencia. ¿Por qué digo esto? Porque a veces lo que la vida te tiene preparado es mejor que cualquier plan que tú hayas trazado. Yo entré en Derecho porque era una carrera que tenía, bueno, yo estudié Filosofía, obviamente no encontré ningún trabajo fuera del McDonald's y el IKEA. Estudié Derecho porque tenía muchas salidas, me enamoré del Derecho, me encantó, me parece una disciplina fascinante a todos los niveles y quería ser abogado, porque además era una profesión que me gustaba, siempre me ha gustado. Y estando en cuarto, un profesor me dijo, ¿por qué no haces una tesis doctoral? Y dije, no sé qué es una tesis doctoral. Entonces me lo explicaron y dije, ¿pero eso cómo va? Y me dijeron, no, si te pagan por hacer el doctorado, si consigues una beca. Y dije, bueno, magnífico. Que me paguen por leer es el sueño de mi vida. Y entonces acabé haciendo la tesis y bueno, yo conseguí una beca muy buena, hice la tesis en Italia y al volver pues prácticamente fue encadenar trabajos en universidades y me llamaron de esta. Este centro tiene muchísimo prestigio en Sevilla. El grado en Derecho es un grado muy conocido y yo entré aquí como profesor y cuando me ofrecieron dirigirlo pues fue como un sueño y aquí estoy. Y me mantengo pues por lo que te he dicho antes, el consejo que yo le daría al Valentín de hace 20 años. Trabaja duro, cree en ti mismo, apóyate en las personas que te quieren y el resto de la vida va sola. Wow. Me he quedado de piedra, pero la verdad es que yo creo que es un consejo que nos puede servir a todos, sobre todo a los espectadores que estamos viendo este episodio.
Y vinculándonos con la parte del derecho, esa parte que has dicho que te emociona, vivimos en un mundo que parece ser, como hemos estudiado todos en la carrera universitaria, que lo hemos dado en alguna asignatura, que todo va muy deprisa. La inteligencia artificial, la tecnología, las nuevas profesiones, la forma en la que nos relacionamos. Ya de por sí las tecnologías están vinculadas a la sociedad. Y mientras tanto, las leyes parecen que van a otro ritmo. Desde la mirada, desde un profesional del derecho, nos gustaría saber qué pasa cuando la vida cambia más rápido que el derecho mismo. Vale, los juristas romanos ya dicen esto, ¿no? Que parece que la ley siempre sigue a la realidad, nunca va por delante. Pero es bueno que sea así en parte porque imagínate lo difícil que sería hacer leyes para cosas que no han pasado nunca. Mm. ¿Vale? Entonces, el derecho va por detrás. ¿Por qué? Porque el derecho intenta dar soluciones razonables a problemas que ya han pasado. Y soluciones razonables. Y eso implica una cierta distancia temporal del problema. Si tú, por ejemplo, tomas una decisión, como se dice aquí en Andalucía, en caliente, sí, con la rabia, con la alegría, con la pena, todavía muy a flor de piel, seguramente sea una mala decisión. Cuando tú tienes que tomar una decisión importante, por ejemplo, qué carrera vas a elegir, o si te vas a casar o no con una persona, o si vas a mantener una relación más o menos estable, o cualquier decisión importante en la vida, tú no la tomas en 10 segundos. Tú no dices, ay, ¿qué carrera elegir? Ah, pues no lo sé. A ver, tú, panadero, ¿a qué carrera vas? ¿A comunicación? Pues allí voy yo. No haces eso. Tú dedicas tiempo, consultas con personas, si estás optando por una carrera o por otra, le preguntas a alguien qué hacer, qué no hacer. Te tomas tu tiempo. Eso es lo que hace el derecho. El derecho se toma su tiempo. Porque cuando da una solución, es una solución que se va a aplicar a todas las personas y a todas las situaciones. Entonces no puede ser adoptada a la ligera. Sí, hay un cierto desfase, pero es un desfase necesario, porque una de las cosas que nos enseña la historia es que cuando el derecho adopta soluciones rápidas, normalmente son malas. Mm. Entonces es bueno que tengamos una cierta lentitud. Yo creo que en ese ámbito la filosofía la debió de ayudar mucho, ¿no? El pensar antes de actuar. Es que la filosofía es como una herramienta transversal en la vida, ¿no? Porque no es una carrera ni una disciplina, es una manera de ver el mundo, es una actitud frente a la realidad, es una manera de decir, mira, todo el mundo corre. Mm. Hoy, ¿para qué usamos la inteligencia artificial? Pues no la usamos para ser más sabios, sino para hacer más rápido tareas que antes haríamos igualmente, pero más lento. Yo tengo que hacer un trabajo, ahora lo hago más rápido. Tengo que buscar una bibliografía, ahora la busco más rápido. Y en un mundo que va rápido, la filosofía, por ejemplo, invita a tomarte un tiempo. Yo no digo que ir rápido sea malo, si en algunas cosas será bueno, pero llega un momento en el que uno tiene que detenerse, porque ¿sabes qué pasa? Y esto lo explican muy bien algunos filósofos. En la velocidad, lo que estamos perdiendo es a nosotros mismos. Hacemos un montón de cosas, pero no somos nada. Ser implica tomarte el tiempo de conocerte, de saber quién eres y saber lo que quieres. ¿Sabes cuántas veces hablo con chavales, chavalas que han terminado la carrera y cuando han empezado a trabajar han dicho, es que esto no era lo que yo quería ser de mayor? Claro, ¿por qué? Porque tomé la decisión rápido, he ido a la primera profesión que se me ha ocurrido. Entonces, tómate tu tiempo, aprende quién eres, aprende qué quieres. Y es verdad, va a parecer que los demás corren más rápido, pero si algo enseña la fábula de la liebre y la tortuga es que la tortuga yendo más lento llega más lejos. Totalmente. Bueno, y centrándonos, ¿no?, en el tema de la inteligencia artificial, que creo que es algo que nos interesa a todos, estamos todos muy expectantes, salen un montón de nuevas versiones de ChatGPT, de Cloud, de Gemini ahora con Gemini 3. Estados Unidos y China llevan el control. Son los países que están desarrollando esta inteligencia artificial, y en Europa intentamos regularla desde el conocimiento, parece ser, ¿no? Entonces, queremos pensar de si estamos legislando desde el desconocimiento o con todo el saber de Europa, con todo las experiencias que hemos vivido, podemos controlar esta herramienta, ¿no? A ver, no podemos controlarla, estamos legislando desde el desconocimiento más absoluto. Europa no sabe lo que es la inteligencia artificial y sobre todo no sabe qué hacer con ella. Ha creado un reglamento, la Unión Europea, que es un reglamento muy malo, porque es un brindis al sol, la mitad de sus artículos no se pueden aplicar y los que se pueden aplicar
basta con deslocalizar los servidores para que ya la normativa no sea plenamente aplicable. Pero es que la IA plantea dos problemas, ¿no? Problemas de tipo jurídico y problemas de tipo filosófico, antropológico. La primera pregunta sería, ¿hay que regularla? Porque ¿qué implica la regulación? La regulación implica que no la vamos... Porque lo que se supone que no se puede hacer con la IA son cosas que ya no se pueden hacer. Quiero decir, utilizar la imagen de una persona fuera de los usos que esa persona te ha permitido es algo que ya no se puede hacer, no hace falta un reglamento de IA. Vulnerar la propiedad intelectual es algo que ya no se puede hacer. Entonces, ¿qué se está regulando cuando se regula la IA? Pues esa es una de las grandes preguntas que a mí me dan vueltas en la cabeza, ¿no? O cuando hacemos códigos éticos, o cuando... ¿Qué estamos regulando? ¿Un uso que ya está regulado? ¿O lo que queremos realmente es que la gente no llegue a ver el verdadero potencial de eso? Porque claro, la ley parte de un supuesto, de que tú la vas a utilizar mal. Y por eso yo tengo que enseñarte a usarla bien. ¿Por qué la voy a usar mal? Y mi duda es, junto con la regulación, quizá debería hacerse una verdadera y auténtica pedagogía de la inteligencia artificial. Eso era lo que le iba a decir, ¿no? Quizá el desconocimiento viene del propio ser humano, claro. No sabe cómo utilizar la herramienta. También porque se ha vendido la inteligencia artificial como lo que no es desde su nombre. Se dice que es inteligencia, y la inteligencia no tiene nada que ver con lo que hace ninguna de las herramientas que tú has mencionado. ¿Por qué digo esto? Porque la inteligencia artificial parte de un supuesto filosófico erróneo, que es que es posible desligar la inteligencia o la razón de todo el campo emocional. Pero eso es imposible. Tú has sido estudiante, yo he sido estudiante, y los dos sabemos que aprendemos mejor las asignaturas que nos gustan. Si una asignatura te gusta, prácticamente no la tienes que estudiar. Aunque tenga 500 páginas, tú vas al examen y sacas una notaza. Como una asignatura no te guste, puede tener 12 páginas, que esas 12 páginas parecen la subida del Everest. ¿Por qué? Porque no solo somos razón. Tenemos emoción, tenemos sentimiento, tenemos pasiones. ¿Y qué hace la IA? La IA reduce el mundo a datos. Y sí, gestionando datos es más buena que tú y que yo. Pero el mundo son solo datos. Yo siempre pongo un ejemplo en clase. ¿Tú quieres a tu madre? Todo el mundo me dice sí. Demuéstramelo con datos. ¿Cuánto la quieres? Ponle una cifra. Y ahora demuéstramela. No puede. Eso no es medible. Ahora, ¿eso significa que no sea verdad? ¿Que no sea real? Por tanto, enseñemos qué es lo que es. Enseñemos cuáles son sus presupuestos. Enseñemos, importante, cuáles son sus límites, porque se vende como una herramienta ilimitada. ¿Cuáles son sus sesgos? ¿Qué pretende vender? Detrás hay alguien que te está dirigiendo. Aprende todo eso y luego ya si quieres lo regula. Desde luego que esto dejaría para un podcast de 2 o 3 horas. Y después vamos a otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, un caso concreto del ejemplo de la ley Rider. Muchos repartidores querían seguir siendo autónomos, otros no, y al final la ley eliminó esa flexibilidad. Entonces nos podemos plantear muchas veces desde el derecho a la pregunta de si faltó escuchar más a los propios trabajadores y de si puede el derecho proteger, pero también limitar sin querer, ¿no? A ver, la ley siempre limita. ¿Vale? Esto es una cosa fundamental. La ley siempre es lo que los griegos llaman un peros, ¿vale? Establece un límite fuera del cual no se puede salir, porque esa es digamos, la barrera entre lo legal y lo ilegal. Vale. Cicerón tiene una frase muy buena, dice, somos esclavos de la ley para poder ser libres. Si no hubiera ley, la alternativa no es la libertad absoluta, es una anarquía en la que los grandes físicamente, los grandes poderosamente, los grandes económicamente, aplastan a los débiles. Porque tú dices, había algunos riders que querían seguir siendo autónomos. Vamos a hablar con ellos y si de verdad eran libres en el sentido psicológico para hacerlo. Porque a veces hay coacciones ambientales, coacciones contextuales, coacciones familiares, y en realidad no querías tú ser tan autónomo. La ley Rider pretendió proteger a un grupo de personas a los que sus empresas, que eran empresas que ganaban mucho dinero, los tenían trabajando como lo que se conoce como un falso autónomo para no cotizar por ello en la seguridad social. Eso significa que cuando un rider se caía, no le contaba como un accidente laboral, que cuando se tenía que dar de baja no recibía ninguna prestación, aunque era un empleado asalariado, porque la empresa le ponía turnos, le tenía un poder disciplinario, le decía la ruta. Entonces, lo único que pretendía la ley Rider era decir, si usted está sometido al poder disciplinario de una empresa como si fuera un trabajador asalariado, goce también de los beneficios del trabajador asalariado. Y si usted quiere seguir siendo autónomo,
no te lo impide. ¿Vale? Darte de alta en el RETA es una posibilidad que tengo yo, que tienes tú ahora mismo. La cuestión es, ¿te compensa? Y los que decían que querían seguir siendo autónomos, ¿de verdad sabían que implicaba seguir siendo autónomo? Porque esta es la cuestión, ¿no? Y la cuestión es, lo que una ley hace, o cómo una ley se aplica, y cómo venden los medios de comunicación que esa ley se está aplicando. Y a veces lo que nosotros sabemos es lo que determinados medios de comunicación quieren que sepamos de la norma, pero no conocemos la norma entera, ni conocemos el sector, ni hemos estado en las negociaciones. Aparece un señor en televisión que dice ser un rider, que dice yo querría seguir siendo autónomo, o yo querría seguir siendo trabajador asalariado. Bueno, ¿qué sabemos de esa persona? Pues es un actor contratado. Totalmente. O puede ser ya una IA. Exactamente, puede ser un deepfake. Bueno, Valentín, tú defiendes que el derecho es un lenguaje vivo, algo que se juega, se imagina y se narra. ¿Puede esa forma de entender el derecho ayudar a que se adapte mejor a los cambios de la vida real? Para mí es que es fundamental porque el ser humano es lenguaje. Nosotros pensamos hablando, nos comunicamos hablando, amamos hablando, reímos hablando, lloramos hablando. Continuamente nos estamos hablando a nosotros mismos y hablando a los demás. El derecho es un lenguaje más. Por eso me parece importante no solo entenderlo así, sino que se comunique así. ¿Vale? Si lo entendemos como un lenguaje, si lo entendemos como una narrativa, como una manera que tiene la sociedad de protegerse a sí misma, de proteger a los más débiles, de proteger a las personas más vulnerables, entonces veremos el derecho como lo que es una herramienta a nuestro servicio para hacer nuestra sociedad cada vez más justa y más igualitaria. Ya por último, la penúltima pregunta, un poco esperanzadora, ¿no? O no sabemos si realmente con lo que hemos estado hablando es algo que puede llegar a ser real. ¿Crees que algún día las leyes podrán ir al ritmo de la vida? ¿O tenemos que aprender a convivir con esa distancia? Yo creo que es bueno que aprendamos a convivir con esa distancia. La ley va al ritmo de la vida, lo que no va es a la velocidad de la vida. Y es bueno que no vaya a la velocidad de la vida porque en su lentitud es también un cuestionamiento. ¿No va la vida demasiado rápido? Pues esa es la gran pregunta. Y ya para cerrar el episodio, creo que es una pregunta, aquí nos ponemos un poco serios, que toda España se plantea, es un debate más allá de la política, y es de si tú te duchas con música o sin música. Con música siempre y cantando. Y cantando. Bueno, pues con esto cerramos el episodio. Muchísimas gracias a todos los oyentes que habéis estado escuchando este podcast y lo más importante a Valentín por su tiempo, por su profesionalidad y por todo el conocimiento que hoy hemos podido aprender contigo. Y nada, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros, ha sido un placer.